Muy bien. Ávila José Paul. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Batito Lisbeth. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Guarachi Araceli. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Jacopa Calleja Yanira. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Cruz Laibe Zaida. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Aita Aguirre Cristian. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sandoval Aguilar Lourdes. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Donario Guadama Luis Fernando. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Saavedra Tezazas Juan Manuel. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Calderón Alcócer Clare. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Tomate Guillermo Maya. Presente, doctor. Bolívar Ramos Gilda. Presente, doctor. Almanza Barrios Agar. Almanza Barrios Agar. Cabalda Priscila. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Silva Fernández Cristian. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Yanqui Maturana Ivanet. Presente, doctor. Vargas Choquetilla Sergio. Vargas Choquetilla Sergio. Bazón Miranda Carmen. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bazón Sandy María. Buenas tardes. Mogro Tavera Ana. Buenas tardes, doctor. Presente. Chávez Sanabria Eva. Buenas tardes, perdón. Chávez Sanabria Eva. Isbezelo Yanina. Presente, doctor. Samanés Inca Roca. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Tango Santos Sol Mariana. Tango Santos Sol Mariana. Belzillos Ticona Stephanie. Belzillos Ticona Stephanie. Hinojosa Huayta Diana. Presente, doctor. Ortiz Chumacero Ever. Presente, doctor. Vázquez Oquendo Luis. Vázquez Oquendo Luis. Vargas López Graciela. Presente, doctor. Benavides Venegas Enzo. Benavides Venegas Enzo. Muy bien, creo que son todos, ¿no? ¿Alguien que no haya llamado? Disculpe, doctor. Buenas tardes. Estoy reemplazando del día martes de ayer de 4 a 5. Martínez Zambrano Gabriel. Un segundito. Martínez Zambrana Gabriel. A ver. Perfecto. Está bien. ¿Alguien más? Buenas tardes. Va a disculpar, estaba teniendo problemas al entrar. Recién ingresé. Por favor, ¿será que me puede considerar en la lista? Vargas, Choquetilla, Sergio. Vargas Choquetilla. Dame un segundo. Buenas tardes. A mí también, por favor. Tango. Sol Mariana, ¿no? Sí, doctor. Ya. ¿Alguien más? A ver, ¿quiénes más acaban de entrar? ¿Quiénes más acaban de ingresar? Yo, doctor. Doctor Enzo Benavides, por favor. Ya, Benavides, ¿no? Dame un segundo. Benavides, ¿dónde está? ¿Quién más es? Berríos, doctor. Berríos, Stephanie. Un segundo. Ya está. Nadie más, ¿no? Muy bien. Perfecto.
Bueno, como les comentaba la clase pasada, esta llegaría a ser nuestra penúltima clase. La última clase va a ser la siguiente. Vamos a concluir, bueno, vamos a avanzar lo que corresponde a la parte importante de este tema de planificación estratégica, que es justamente la elaboración de lo que es un análisis DAFO, ¿ya? Una matriz DAFO. Entonces, la siguiente clase, que es nuestra clase final, igual el último trabajo que van a tener que realizar, lo que corresponde justamente a una matriz DAFO como tal. Entonces, vamos a avanzar, por favor, así para que podamos... A ver, un segundo. ¿Se está viendo lo que estoy mostrando? No, ¿No? Ahora sí. Tiene un segundo. Aquí. Ya. Entonces, si se acuerdan, la clase pasada ya iniciamos viendo el tema, nuestro último tema, que corresponde a lo que es planificación estratégica o un plan estratégico, donde ya veíamos diferentes aspectos en relación a algunos aspectos muy importantes de la planificación y el hecho de que la planificación está inmersa en todas las acciones o actividades, el quehacer a nivel institucional, a nivel hospitalario. Entonces, veíamos el hecho de que prácticamente toda institución maneja o realiza lo que es una planificación estratégica. ¿Por qué? Porque a través de la planificación estratégica nosotros definimos qué es lo que vamos a hacer, cuál es el objetivo de la institución, de la empresa, del hospital. En relación, por ejemplo, a un hospital será, me imagino, un objetivo final será pues brindar atención con calidad, con calidez a la población a la cual cubre y demás, o brindar servicios especializados, ¿no? Entonces, ese es el objetivo final de toda institución en salud. Que lógicamente hay otros objetivos también, como lo que decíamos, ¿no? Aumentar su capacidad resolutiva mediante la implementación de ciertas áreas, ciertos servicios, por ejemplo. Entonces, esa es la planificación estratégica. ¿Cómo vemos que queremos de la institución, del hospital, de aquí a 5 a 7 años? Al hablar de planificación estratégica nos referimos a un mediano plazo, mediano tiempo, que es de entre 5 a 7 años normalmente. Entonces, ¿cómo vemos al hospital, a la clínica, al centro de salud de aquí a 5 años? Entonces, y un aspecto importante dentro de lo que es la planificación es el análisis DAFO o FODA, que seguramente también lo han visto en la parte teórica, pero este análisis, este instrumento, esta matriz que vamos a aplicar, nos sirve justamente para poder hacer un análisis de cuáles son los aspectos internos y los aspectos externos que influyen en el funcionamiento de la institución. ¿Ya? Y que como dice, fíjense, el análisis FODA, análisis DAFO también se le dice, es una herramienta esencial que provee los insumos necesarios al proceso justamente de planificación estratégica y que proporciona justamente información necesaria para la implementación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos proyectos, nuevas estrategias, nuevas acciones como tales, para mejorar aún más la institución. Entonces, fíjense, de manera clara, nos va a proveer ya los insumos necesarios a todo lo que es el proceso de lo que les decía, la planificación estratégica, y va a proporcionar información necesaria para que nosotros establezcamos acciones, medidas correctivas, implementemos un proyecto nuevo, como les decía, ¿no? La creación, por ejemplo, de una unidad de trasplantes, por ejemplo, en un hospital. La implementación, no sé, de un servicio de terapia intensiva, terapia intermedia, que no todos los hospitales lo tienen, por ejemplo. Si nos vamos aquí en Sucre nomás, el hospital ginecobstétrico, por ejemplo, que imagínense, atiende diferentes procesos quirúrgicos, puede haber una complicación en una misma cesárea, pero atiende diferentes tipos de patologías, porque es un hospital de tercer nivel, patologías complejas.
Las cesáreas, por ejemplo, deberían estar realizándose solamente en el Hospital San Pedro Claver, en el Hospital de Poconas, porque son hospitales de segundo nivel donde pueden realizar cesáreas. Pero, por ejemplo, en el Hospital Ginecobstétrico no debería estar realizándose cesáreas programadas, por decir así. Debería estar realizando procesos quirúrgicos más complejos, como histerectomías, no sé, otro tipo de procesos, y los cuales, por ejemplo, requieren que el hospital ginecobstétrico, por ejemplo, tenga una unidad ya de terapia intensiva, terapia intermedia y terapia intensiva. Pero creerán que a la fecha, por ejemplo, el hospital ginecobstétrico no tiene un área de, por ejemplo, una unidad de terapia intensiva. ¿Y qué ocurre? Muchas veces una paciente se complica y ¿dónde la tienen que llevar? La tienen que llevar al gastro, porque sí tiene terapia. Imagínense una paciente que está con un cuadro hemorrágico, un shock hemorrágico, un síndrome de HELP, entonces, o una atonía uterina, que es más complicado todavía, tiene que ser llevado. Todavía la paciente tiene que ser trasladada de un hospital a otro hospital buscando, por ejemplo, un espacio en una unidad de terapia intensiva. O sea, es algo complejo y que ha provocado en muchos casos muchas muertes maternas. Entonces, ahí es donde tiene que haber esa planificación, como les digo, adecuada, necesaria, de qué se puede generar, en este caso, la generación de nuevos proyectos o proyectos de mejora, acciones correctivas para mejorar algo que no se esté realizando de manera adecuada, implementación e implantación de acciones como tales. Entonces, esa es la finalidad del análisis FODA o DAFO. Como decíamos, es una herramienta de análisis y diagnóstico situacional. ¿Cómo está en este momento la institución? ¿Cómo está el hospital? ¿Cómo está la clínica? ¿Cómo está el centro de salud? Aplicable a cualquier situación, a un individuo, a un producto, a una empresa que está actuando como objeto de estudio en un determinado momento. Entonces, lo que decíamos, ¿no? La planificación estratégica la podemos hacer incluso a nuestra vida profesional, a nuestra vida personal. Entonces, claramente aquí nos dice, es una herramienta de análisis y diagnóstico situacional, diagnóstico de la situación que se puede aplicar incluso a una persona. Entonces, hacemos un DAFO de uno mismo. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis oportunidades? ¿Y cuáles son mis amenazas? Entonces, en este momento yo puedo hacer un diagnóstico de mi persona, puedo hacer un diagnóstico de la institución, puedo hacer un diagnóstico de un producto como objeto de estudio en un determinado periodo de tiempo, un momento determinado como tal. En este momento, el diagnóstico como tal, lo que les digo, en este momento, por ejemplo, el ginecobstétrico no tiene una unidad de terapia, por ejemplo, de terapia intensiva. O si nos vamos a otro hospital, nos vamos, por ejemplo, al hospital psicopedagógico. El hospital psicopedagógico, si hacemos un DAFO en este momento, por ejemplo, entre algunas de sus debilidades y amenazas, es el hecho, por ejemplo, de que no cuenta con personal médico para los turnos nocturnos. Y tiene 100 camas hospitalarias. Imagínense, tiene 100 camas hospitalarias y normalmente el índice ocupacional de camas en el hospital ginecobstétrico es de un 90%. O sea, eso nos está diciendo que durante toda una gestión, un 90% de sus camas están ocupadas. O sea, de las 100 camas, 90 casi todo el año paran ocupadas. Pero imagínense, hasta ahora, después de casi más de 30 años de creación del Hospital Ginecobstétrico o Psicopedagógico, a la fecha no cuenta con personal médico, por ejemplo, en los turnos nocturnos. Es un riesgo para la institución, es un riesgo para el recurso humano, pero es un riesgo para los pacientes, que son niños que en algún momento pueden tener alguna complicación. Entonces, es así como se puede hacer o cómo se hace el diagnóstico de la situación. Tampoco todo es malo, hay también factores positivos. El hecho de contar personal altamente calificado, por ejemplo. El hecho de contar con ciertos insumos
y equipamiento de última generación, ¿no? Las oportunidades, vamos a ver desde un momento, el que tiene apoyo de instancias externas. Y así. Entonces, el análisis DAFO es una metodología orientada al análisis y resolución de problemas que provee los insumos necesarios al proceso de planificación estratégica, facilitando la información para la creación de medidas correctivas y generación de nuevos proyectos, como ya lo decía la anterior diapositiva. La técnica requiere del estudio de los diferentes elementos que forman parte del funcionamiento interno de la organización y que puedan tener implicaciones en su desarrollo como tal. Y lógicamente, FODA. ¿Qué quiere decir FODA? La F, por ejemplo, corresponde a fortalezas. Las fortalezas justamente son las capacidades especiales con las que cuenta bueno, en este caso no la escuela, sino en las que cuenta la institución, gracias a las cuales se ubica en una posición privilegiada. Las fortalezas se relacionan con las habilidades, los recursos que posee y las actividades que se desarrollan positivamente. Por ejemplo, conocimientos específicos, recursos altamente capacitados. Las oportunidades. Las oportunidades son factores y o procesos externos que de manera directa o indirecta contribuyen al logro de los resultados propuestos, ¿no? Las oportunidades son entendidas como situaciones que se encuentran en el entorno y que pueden ser aprovechadas para facilitar el logro de los objetivos. Entonces, las oportunidades ya son esas situaciones que están en el entorno y que nosotros podemos aprovechar de estas para lograr nuestros objetivos. En este caso, les acabo de decir del hospital, del Instituto Psicopedagógico, ¿no? En el entorno exterior, fuera, por ejemplo, un aspecto del entorno es el hecho de que este instituto recibe mucho apoyo de instituciones internacionales del orden San Juan de Dios. Entonces, al no ser propia de la institución, esa es una oportunidad, el apoyo de instancias externas y que lógicamente les apoyan en el tema de insumos, de medicamentos, de equipamiento, de actualización y demás. Debilidades son aquellos factores que colocan a la institución en una posición desfavorable en relación a otras. Está relacionado con los recursos que faltan, las habilidades que no se poseen y las actividades que no se desarrollan positivamente. En este caso, por ejemplo, decíamos, ¿no ve? Escasez de recurso humano, escasez de personal para los turnos nocturnos, por ejemplo. Poca capacitación, reticencia para adaptarse a los cambios, ¿no? Entre algunas. Y las amenazas, en este caso, son factores, son personas o son situaciones externas que de manera directa o indirecta van a influir de manera negativa, causando retroceso, debilitación o destrucción. En este caso, por ejemplo, el acceso, ¿no? La falta de financiamiento, la falta de recursos económicos, por ejemplo, la falta de apoyo de las instancias nacionales, departamentales. Entonces, eso es una amenaza como tal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una gráfica muy interesante donde podemos ver, dice, factores internos al interior de la organización, las fortalezas y las debilidades. Factores internos. Factores externos o del entorno, las oportunidades y las amenazas. Las fortalezas que tenemos que hacer nosotros, lograr aumentarlas. Las debilidades tenemos que disminuirlas. Las oportunidades tenemos que aprovecharlas. Y las amenazas tenemos que tratar de neutralizarlas. Entonces, este es un ejercicio gráfico de cuál la acción sobre cada uno de estas 4 variables, ¿no? Vuelvo a decirles. Las fortalezas tenemos que incrementarlas, tenemos que aumentarlas. Las debilidades tenemos que disminuirlas. Las oportunidades tenemos que aprovecharlas. Y las amenazas, neutralizarlas. Entonces, el análisis FODA es una herramienta, ¿ya?,
que nos va a mostrar la situación actual de la organización, de la institución, del hospital. Ya se obtiene a través de esta un diagnóstico preciso y en base a este se van a tomar decisiones acordes a los objetivos de la institución como tal. El análisis FODA, entonces, es un método para analizar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En el proceso del análisis FODA se consideran los factores económicos, vamos a considerar factores políticos, factores sociales y factores culturales, que representan las influencias del ámbito externo a la organización y que van a incidir justamente en el desarrollo de las actividades o el quehacer interno como tal. Entre los objetivos del análisis FODA, conocer cuál es la realidad de la situación actual, el diagnóstico de situación o diagnóstico situacional actual de la institución, tiene la finalidad de visualizar panoramas de cualquier ámbito de la organización y nos va a permitir también determinar las políticas para atacar debilidades y convertirlas en oportunidades. Entonces, a través de esto vamos a poder determinar ya políticas, estrategias, programas, proyectos para atacar las debilidades y convertirlas en oportunidades. Entonces, fíjense, tenemos 4 variables: las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Las fortalezas y las debilidades son internas. Las oportunidades y las amenazas son externas. Las internas es posible actuar sobre ellas. Podemos actuar sobre las fortalezas y las debilidades. En cambio, en relación a lo que son las oportunidades y amenazas que son externas, es difícil poder modificarlas. Las fortalezas son las capacidades especiales con las que cuenta la institución, la organización, el hospital, y gracias a las cuales tiene una posición privilegiada frente a la competencia. Entonces, las fortalezas, como bien dice aquí, ya son esas capacidades, son esas cualidades especiales que tiene la institución, el hospital, ¿ya? Y que le da esa posición privilegiada frente a toda la competencia que pueda haber. Fortalezas, habilidades y capacidades que se poseen, recursos que podemos controlarlos y las actividades que se desarrollan de manera positiva. Entonces, a tomar en cuenta eso muy bien, por favor. Fortalezas, por ejemplo, calidad total del producto, calidad total del servicio, en este caso para nosotros, calidad asistencial, economías de escala, recurso humano capacitado, que eso entra en toda institución, más en el tema de salud, recurso humano especializado para nosotros, innovación tecnológica, por ejemplo, en tecnología, aquí nosotros, por ejemplo, equipamiento de última generación, visión y misión y objetivos, metas bien definidas, igual ingresa al tema de salud, atención al cliente, liquidez. Liquidez en este caso corresponde al hecho de contar con un financiamiento y un presupuesto garantizado para el funcionamiento. Las oportunidades son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables y que se deben descubrir en el entorno, o sea, son externos. En el entorno que actúa la organización y que permite obtener ventajas competitivas. Entonces, las oportunidades son esos factores positivos que pueden ser favorables, explotables, que están en el entorno, donde actúa la institución, donde actúa el hospital y que nos van a permitir obtener ventajas competitivas. Se agrupan en factores económicos,
factores sociales y políticos, factores tecnológicos, factores demográficos y factores de mercado y competencia. Entonces, esa es la agrupación de las categorías de las oportunidades, que como ya vimos, son factores externos. Las oportunidades, por ejemplo, nuevos mercados para ampliar los servicios, posibilidad de exportación. Nosotros, por ejemplo, en un hospital puede ser la posibilidad de venta de servicios. Un hospital puede vender servicios, por ejemplo, a otra caja, puede vender servicios médicos a otra institución, por ejemplo. Mercado de crecimiento y demás. Las debilidades. Las debilidades son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. Está asociado a los recursos de los que se carece. Son las habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente. Las debilidades, por ejemplo, relacionadas a la administración y organización, a las operaciones, a las finanzas y a otros factores. Altos costos de producción, la alta resistencia al cambio, que también ocurre mucho en salud, rechazo en la mercadería, tal vez, no creo tanto, la falta de una planificación si ingresa, recurso humano sin capacitación, fíjense, la falta de un control interno, tecnología obsoleta, que también puede ocurrir a nivel hospitalario. Las amenazas son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. Entonces, las amenazas pueden poner incluso en peligro la continuidad y el funcionamiento de una determinada institución. Se agrupan en varias categorías, entre ellas los factores económicos, factores sociales y políticos, factores tecnológicos, factores demográficos y mercado y competencia. Las amenazas, por ejemplo, ingreso de nuevos competidores al sector, productos sustitutos, ingreso de productos importados. En nuestro caso, por ejemplo, a nivel hospitalario, ¿cuál sería una amenaza? Podría ser, por ejemplo, la inexistencia de recursos financieros para el funcionamiento de la institución, por ejemplo. Inexistencia de procesos y procedimientos y protocolos, por ejemplo. La falta de asignación de personal, por ejemplo, es una amenaza, porque si no tenemos personal en la cantidad adecuada, tampoco el hospital puede funcionar, entonces es una amenaza. Muy bien, vamos a ver un pequeño video. Un segundito. A ver, este es. Planeación. Un segundo, ahora sí voy a compartirles. ¿Se está viendo? Sí, doctor. Muy bien. Análisis FODA. Hola, Juanita, ¿cómo te va? Qué bueno que estás disponible. Siempre estabas muy ocupada atendiendo a los clientes y no tenía oportunidad de saludarte. Hola, Hugo. Sí, lo que pasa es que se han reducido las ventas y el ritmo de trabajo, debido a la creación de nuevos negocios cerca de aquí que ofrecen los mismos productos. Pero bueno, en este negocio es normal. Solo hay que resistir hasta que algunos cierren. ¿No lo crees? Pues tal vez no. Lo que necesitas es aplicar un análisis FODA y definir algunas estrategias para no llegar a eso. Puedo explicarte cómo ahora mismo. Cuando iniciaste, ¿recuerdas por qué se llenaba tu negocio? Porque era nuevo y nadie más ofrecía lo que tenía. Ahora ya no es el único. No precisamente por eso. Lo que pasa es que ofrecías una gran variedad de productos y no había necesidad de buscar en otra parte. Eso es una fortaleza. Claro,
Lo malo es que los proveedores no me surten a tiempo y ahora prefiero aprovechar cada 15 días para pedir de todo lo que hace falta. Vaya, eso es una debilidad, pero puedes eliminarla encontrando otros proveedores o pedirles que surtan en menor tiempo. También puedes incluir paquetes o promociones de productos de fácil venta, ofreciendo productos que no se consuman de manera frecuente, así tendrás mayor movimiento de todo tu inventario. Contarías con otra fortaleza. Ahora, si sigues así, abrirán más empresas cerca de ti y tal vez tú seas la que tenga que cerrar. Y si no implementas una estrategia, esto será una amenaza. Debes aprovechar las oportunidades que se te presentan, como la escuela que tienes frente a tu negocio es una gran oportunidad. Puedes ofrecer promociones a estudiantes para que consuman tus productos, al igual que ofrecer productos saludables para los padres de los estudiantes y clientes del gimnasio que abrirán a la vuelta de tu negocio. ¡Qué buenas ideas, Hugo! No había pensado en eso. Entonces, eso es un análisis FODA. Pero tú estudiaste eso. ¿Yo cómo puedo saber cuáles son mis fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas? No te preocupes, es muy fácil. Para identificar las oportunidades y amenazas, puedes utilizar la metodología PESTA, la cual consiste en un análisis de factores externos, es decir, políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ambientales que te pueden afectar o puedes aprovechar. Para identificar los factores internos, es decir, tus fortalezas y debilidades, lo puedes realizar mediante el análisis de tu cadena de valor. Pero, ¿cómo se identifican esos factores? Mira, la cadena de valor se divide en actividades primarias que intervienen directamente en tu producto, desde la obtención de tus insumos, los procesos de transformación, hasta hacerlos llegar a tus clientes. También involucra lo que haces para satisfacer a tus clientes. Por otro lado, las actividades secundarias, que son un gran soporte para agregar valor a tu producto, como el abastecimiento, la tecnología, relación con los colaboradores y la infraestructura. Claro, ya entiendo, Hugo. Muchas gracias por tu apoyo. Trabajaré ahora mismo en el análisis FODA de mi empresa. De nada. Ahora, cóbrame esto, por favor. ¿Aceptas pago con tarjeta? No aceptamos pago con tarjeta. Lo siento. Tiempo después, el negocio de Juanita obtiene más clientes de años, ofrece promociones de clientes frecuentes y cuenta con una gran variedad de productos de interés para la zona y la que se encuentra. Y sí, ya acepta pagos con tarjeta. Muy bien, como acabamos de ver, por ejemplo, en ese pequeño video, el análisis FODA-DAFO, como decíamos al inicio, es aplicable prácticamente a cualquier institución, a cualquier rubro, donde lo que hacemos, como decía bien la definición, es un diagnóstico en el momento de la situación de una persona, de una empresa, de una institución en este caso, o de un hospital aplicado a nosotros. Entonces, es el diagnóstico que hacemos en el momento de cómo está, cuál es la situación en el momento de esa institución. Un segundo. Entonces, en el proceso de la planificación, ya, esta es funcional cuando disminuyen las debilidades, se incrementan las fortalezas, las amenazas son atendidas oportunamente y aprovechamos las oportunidades. A partir de esto, podemos alcanzar los objetivos y misiones de la institución. Entonces, fíjense. El análisis FODA-DAFO nos ayuda a este proceso de planificación estratégica. ¿Qué quiero yo para mi institución de aquí a unos 3, 5, 7 años? Perdón. Entonces, este proceso de planificación va a ser funcional, va a servir cuando disminuyan las debilidades, cuando incrementemos las fortalezas, cuando las amenazas sean atendidas de manera previa, oportuna, se aprovechan las oportunidades y alcanzamos los objetivos y misiones de la institución. Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, de fortalezas, ¿no? Experiencia desde los recursos humanos capacitado, procesos de administración
para alcanzar los objetivos, por ejemplo, dice solvencia económica, características de productos que se oferta, cualidades del servicio y demás. Entonces, ¿quién puede hacer un análisis DAFO o FODA? Puede hacerlo cualquier persona. ¿Ya? Cualquier persona puede hacer un análisis DAFO, pero que distinga lo bueno de lo malo, lo relevante de lo irrelevante y lo externo de lo interno. Entonces, cualquier persona, pero que pueda hacer esta distinción de los factores positivos con los negativos, de lo importante con lo no importante y de lo interno con lo externo. El análisis FODA nos ayuda a analizar la institución siempre y cuando podamos responder a estas tres preguntas. ¿Lo que estoy analizando es relevante? ¿Es importante? ¿Está fuera o dentro de la institución? ¿Está fuera o dentro del hospital? ¿Y es bueno o malo para mi hospital en este caso? Podemos estar haciendo un análisis de algún aspecto que posiblemente no tenga ninguna relevancia para mejorar a la institución. Entonces no será relevante. Tenemos que saber si eso que estamos analizando es interno o es externo, porque hemos visto muy bien en diapositivas anteriores que lo interno sí podemos modificarlo. En cambio, lo externo no podemos modificarlo fácilmente. Y tenemos que saber diferenciar también si es bueno o malo para la institución. La matriz FODA, ya, parece ser un sencillo proceso, pero puede tener algunos problemas, ¿no? Como el grado de objetividad, los peligros en los grupos de análisis que se puede hacer, la falsa unanimidad, la pérdida de principios de racionalidad y demás aspectos que lo vamos a ir viendo en la siguiente clase. Esta es la matriz, que se llama una matriz FODA o DAFO, donde, como hablábamos, tenemos el análisis de entorno, ya, aspectos positivos, aspectos negativos, los factores internos y los factores externos, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Positivo, fortalezas y oportunidades. Negativo, debilidades y amenazas. Internos, fortalezas, debilidades. Externos, oportunidades y amenazas. El análisis FODA, lo ideal es que siga una serie de pasos. Una primera etapa, ¿ya? Donde corresponde hacer una lista de las oportunidades. El análisis externo, hacer una lista de las amenazas. El análisis interno, hacer una lista de las fortalezas internas y una lista de las debilidades. A partir de eso, realizamos una lista de las estrategias de fortalezas y oportunidades y adecuamos las fortalezas internas a las oportunidades externas. También realizamos una lista de estrategias de debilidades y oportunidades y adecuamos las debilidades internas a las oportunidades externas. Y a partir de esto pasamos a una segunda etapa, que corresponde a la lista de las estrategias de fortalezas y amenazas y adecuar las fortalezas internas a las amenazas externas. Entonces, hacemos lo que se llama el cruce de variables y elaboramos la lista de estrategias de debilidades y amenazas y adecuamos las debilidades internas a las amenazas. Y pasamos a una tercera etapa, nuestra etapa final, que es determinar las estrategias a emplear para elaborar el diagnóstico como tal.
Lo mismo el cuadro de las estrategias de la matriz FODA, fíjense, tenemos los factores externos y los factores internos, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Entonces, en el sector de las filas tenemos los factores internos y en las columnas tenemos los factores externos. Entonces, cruzamos. Fortalezas con oportunidades, fortalezas con debilidades. Las fortalezas con oportunidades son las estrategias ofensivas. Las debilidades con las oportunidades, las estrategias de desorientación, de movilización. Las estrategias de fortalezas y amenazas son estrategias defensivas. Y las debilidades con las amenazas, las estrategias de supervivencia o de reforzamiento. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño video más, por favor. Deme un segundo. Ahora sí. A ver. Aquí ya está. Ahora sí. Se está viendo el video, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, individuo, producto, empresa, entre otros, que esté actuando como objeto de estudio en un momento determinado. Es como si tomara una radiografía de una situación puntual, de lo particular que se está estudiando. Las variables analizadas y lo que ellos representan en la matriz son particulares de ese momento. Luego de analizarlas, se deberán tomar decisiones estratégicas para mejorar la situación actual. Fortalezas. Factores críticos positivos con los que se cuentan. En el caso de una empresa, capacidades especiales y características que le permiten contar con una ventaja sobre sus competidores. Oportunidades. Aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras fortalezas. En el caso de una empresa, los hechos positivos que podamos detectar y explotar favorablemente. Debilidades. Factores críticos o negativos que se deben eliminar o reducir. En una empresa, son los factores que la sitúan en una posición desfavorable con respecto a sus competidores. Amenazas. Aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos. El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual del objeto de estudio, persona, empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formuladas. La parte más importante de este análisis es la evaluación de los puntos fuertes y débiles, las oportunidades y las amenazas, así como la obtención de conclusiones acerca del atractivo de la situación del objeto de estudio y la necesidad de emprender una acción en particular. Solo con este tipo de análisis y evaluación integral del FODA estaremos en condiciones de responder interrogantes, en el caso de una empresa. La toma de decisiones es un proceso cotidiano mediante el cual se realiza una elección entre diferentes alternativas a efecto de resolver las más variadas situaciones en un nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial, entre otras. Es decir, en todo momento se deben tomar decisiones. Para realizar una acertada toma de decisión sobre un tema en particular, es necesario conocerlo, comprenderlo y analizarlo, para así poder darle solución. Es importante recordar que sin problema no puede existir una solución. Ejemplo de un análisis de FODA personal. Retomando, las fortalezas y las debilidades se refieren a aspectos internos y son características de la personalidad o las habilidades individuales o empresariales. Mientras
mientras que las oportunidades y las amenazas corresponden a aspectos externos. Una vez que se ha terminado de realizar el análisis FODA, deben de prepararse las estrategias de acción correspondientes. El análisis matriz FODA no es una imagen estática, debe actualizarse constantemente y trabajar sobre ella. Esperamos que este material te sea de utilidad. Muy bien. ¿Alguna duda? Creo que está claro, ¿no? ¿Alguien que haya llegado tarde, tal vez? ¿Tampoco? Muy bien. Perfecto, vamos a quedar aquí, por favor. Y nos vemos el siguiente miércoles para nuestra última clase. Que tengan un buen descanso. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hola, doctor.